ese templo que en realidad Jeremías lo profetizó. O sea, de ahí es la promesa de Dios que dice, ya no habitaré más el templo de hombre y será reconstruida. ¿Dónde será reconstruido su templo? Cristo es esa reconstrucción, porque en él habitaba el Espíritu de Dios. Él llamó a Dios por Padre, porque dice, eh, ya no serán más extranjeros, sino serán para mí mis hijos. Y yo seré a ellos por Padre. Y el único que le llamaba Padre a Dios fue Él, cuando llegó Él. O sea, el que no cree en Él, esa es la reconstrucción de su nuevo templo. O sea, me llamarán a mí Padre. Y Él llamó a Dios Padre. Y el Espíritu de Dios estaba con Él. Con Él. Entonces, claramente, Él, y por eso la otra escritura que dice, Él es la piedra preciosa, escogida del ángulo. O sea, el que no se afirma en Él, el que no es como Él, el que no lo recibe a Él y no cree en Él. Porque dice, si confesares por tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si tú crees en tu corazón eso, vas a ser salvo. Vas a tener la promesa que Él tiene, el mismo Espíritu de Dios, de decir, Dios, Padre, Padre amado, yo sé que tú estás conmigo, Padre, yo sé que tú no me dejas. Y tú al recibir esa promesa, cuando Jesús dijo, ahora verán ángeles de Dios que suben y bajan del cielo. ¿Cuál es esa promesa? Que yo ya no estoy así por la ley, sino estoy con la promesa, el nuevo templo de Dios, y yo estoy con mi mano agarrada a Dios, a mi Padre, a mi Padre. Y esa mano espiritual que no se ve, está agarrada a Él, y en esa mano los ángeles de Dios suben y bajan y me oyen. Como le decía delante, es como que yo le presento, yo tengo a un siervo o alguien que me trabaja a mí y en todo me hace el gusto y corre a hacer para que yo esté feliz. Y yo llego y le presento a alguien y le digo, mira, y me dice, ¿quién es él? Él es mi hijo, atiéndelo como me atiendes a mí. Y el siervo obvio que le va a decir, no, ¿qué quiere Señor que haga? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué necesita? Porque ama a su Señor y llama también al que es de su Señor, su hijo. O sea, cuando me dice, cuando llega su Señor y dice, Él es mi hijo, hasta su impresión abre los ojos y le quiero servir, porque es el hijo de mi Señor. Entonces es eso, cuando tú recibes a Cristo y tú estás agarrado de la mano de Dios, los ángeles te sirven a ti. Ellos quieren servirte a ti, porque tú no eres presentado como alguien que Dios, que yo lo amo, es mi siervo, ni nada. Dios te está presentando a ti como su hijo, o sea, Él es mi hijo. Y los ángeles adoran servir a Dios. Y si ellos adoran servir a Dios, ¿cómo no van a adorar servir a los hijos, a sus hijos también? Sí, y dice que los ángeles son ministradores de los que se van a salvar. Pues sí, mi amor. Entonces, Entonces, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, o sea, para traer justicia a todo aquel que cree, o sea, para salvarlos. Es el templo, la promesa, cuando se destruyó en Jeremías, insisto, y él dijo, será reconstruida y mayor. Y ya no escribiré mis leyes en piedra ni habitaré en piedra, sino escribiré mis leyes en sus corazones y en sus cuerpos habitaré. Y ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y ellos me llamarán a mí Padre, y yo a ellos hijos. Entonces Cristo es esa promesa. Y todo el que cree en Cristo, sea judío o gentil, es salvo porque cree en Él. O sea, Cristo trae justicia a Él. Y si ese es el ejemplo que yo decía, cuando Dios me cambió, yo no sabía ayunar, yo no sabía orar, ni nada. Pero fue Dios por su espíritu que me hizo ayunar, que me hizo orar, que me hizo predicar, que me hizo todo eso. O sea, yo no hice nada mío. O sea, por eso dice que somos salvos no por obras, sino por gracia.
Pero eso no dice que yo no voy a hacer nada, sino que la gracia, cuando yo voy a creer, yo creo en Cristo, Él va a traer la justicia a mí, por medio de su Espíritu va a traer justicia a mí. Yo voy a hacer cosas que yo no entiendo ni sé, pero yo las voy a hacer por gracia. Entonces, por eso dice que somos salvos por gracia y no por obras, porque eso no son obras mías. Yo no empecé a ayunar sin leer la Biblia, sin haber conocido a Dios, haber cambiado de un día para otro de ser alcohólico, drogadicto, delincuente y muchas cosas más. De un día para otro yo empecé a ayunar y lo escuché claro en mi corazón de ayunar, de orar, de dejar hacer ejercicios y cosas que son vanidad. Todo eso lo hice yo, lo hice. O sea, son obras, pero no fue mío. No soy, esas obras no son mías, porque yo no sabía nada de eso. Cristo me dio esas obras. O sea, yo soy salvo por gracia de Él. Entonces a eso hay que entenderlo claro. Por eso dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, pues, grande es la misericordia de Dios. Y la verdad, pues, yo llego al 9 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, con mi corazón yo creo para justicia de verdad, para lo justo. O sea, si en la ley hubiera creído en mi corazón, que de verdad debo perdonar a mi hermano y lo creo en mi corazón, yo lo perdono, yo lo abrazo, chillo con él y lo perdono y lo quiero todos los días en mi casa. Porque lo hice con el corazón. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, cuando yo creo en mi corazón, creo lo verdadero y lo justo. Entonces es necesario que si yo creo en Dios, crea en mi corazón, porque aquí dice claro, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces cuando yo tengo mi boca, en mi boca yo lo confieso para salvación. Yo digo, yo creo en Jesús, Cristo me cambió, Cristo me hizo ayunar, me hizo orar cuando yo aún no sabía, no tenía misericordia. Yo soy salvo por la gracia de Dios, no he hecho nada y aún no sigo haciendo nada, porque si yo estoy hablando por mi boca y confesando lo que Dios me dio, es por gracia de Él y no es mi gracia ni mi gloria. Yo por gracia soy salvo. Entonces la boca confiesa para salvación, para que los demás se salven también. Entonces por eso dicen, el corazón se cree para justicia primero. Y la boca confiesa para salvación. O sea, yo creo en Cristo, yo sé que Él es real, yo sé que Él es vivo. Y mi boca confiesa para salvación, porque los demás escuchan. Entonces eso es lo necesario. Pues, y hasta aquí lo voy a exhortar hasta el 10 solamente. Pero como le digo, no saco de leer el verso completo, si no lo voy a explicar ni exhortar de Dios. No sacamos nada de leer la letra así toda, si en realidad nos exhorta. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, dice el Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, es viva, habita en sus hijos. Él está, como en Jesús estaba la palabra, porque dice, Dios es la palabra, y la palabra estaba en Jesús. Así también la palabra está en sus hijos, está en sus templos de Dios, es viva. Y por eso dice, porque en ti está la palabra, y en tu boca, y en tu corazón. O sea, no solo está en mi boca y yo la hablo así, y Jesús también no la habló así en su boca, sino que está en tu corazón, o sea, está en el corazón de los hijos. Ellos jamás van a querer quebrantar la palabra de Dios porque la sienten aquí en su corazón. Y así, pues, la palabra de Dios es viva. O sea, la escritura es una cosa y es útil. Pero si yo leo y leo, no me va a servir de nada. Porque el único que me hace entender lo que está aquí es Dios. Porque yo solo hubiera leído y nunca me hubiera ido cuando Jeremías dijo que ya no será reconstruido y mayor y habitaré mis leyes y escribiré mis leyes en su corazón y en mis cuerpos habitaré. Jamás hubiera comprendido que esa profecía se cumplía exactamente en la reconstrucción cuando llegó Cristo.
y que Cristo es el fin de la ley, porque la ley, todos por la ley morían, aún judíos y aún gentiles, y que Él es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. O sea, Él lleva justicia, hace justo a todo aquel que cree en Él, porque por medio del Espíritu hacemos cosas que son obras de Él, son obras de Él. O sea, yo soy salvo por gracia, porque Él trae la obra a mí. Yo hago las obras, pero por gracia de Él, porque yo no comprendo oración, yo no comprendo ayuno. Y aún todo el que no comprende y quiere justicia y cree en que hay un Cristo y un Dios poderoso, Cristo se va a encargar de enseñarle a ayunar, a orar, a predicar y a enseñarle toda la verdad. Y eso es lo verdadero.